El ser humano siempre ha buscado darle prioridad a ciertos grupos. Buscamos alguna característica física o algún rasgo particular de las personas para hacer esta distinción. Esto, durante toda la historia, ha servido para justificar jerarquías, exclusiones y privilegios. El color de piel, el género, la religión o la clase social han sido utilizados como criterios para decidir quién merece más derechos, más respeto o más oportunidades. Afortunadamente, la mayoría de las personas ya no toma como criterio el color de piel o el país de origen de una persona para asignarles valor, y nuestra tendencia para preocuparnos por los demás ha seguido aumentando. Mientras expandimos nuestro círculo moral para incluir a todos los humanos, ¿podemos expandirlo aún más para incluir a otros animales? Preocuparse por los animales no es algo nuevo, sino que tiene una gran historia en muchísimas culturas. Por ejemplo, el consumo de animales está permitido entre musulmanes, sin embargo, el animal no debe sufrir más de lo necesario. Además, el consumo de cerdo está estrictamente prohibido. Los hindúes, siguiendo un principio de no violencia, aceptan e incluso promueven el vegetarianismo, y aproximadamente el 40% de ellos sigue esta dieta. Como último ejemplo, según algunas interpretaciones, muchos cristianos se abstienen del consumo de carne. Pero, más allá de motivos religiosos, ¿cuál es el argumento para darle valor a otros animales? Probablemente uno de los argumentos más convincentes lo encontramos en el libro de Peter Singer, Liberación Animal. Cuando pensamos en las diferencias entre humanos y otros animales, solemos llegar a ese criterio de raciocinio. Nosotros, como seres humanos, paremos tener una mayor capacidad de resolución de problemas, y eso se suele usar como argumento para darnos más valor. Sin embargo, Peter Singer argumenta que usar esto también dejaría a muchos humanos fuera de nuestra consideración. Para esto, sería útil usar un diagrama. En esta gráfica podemos observar dos distribuciones normales en donde el eje X indica el nivel de raciocinio. Primero está la de los animales y luego la de los humanos. En la parte más baja de esta última distribución podemos encontrar a los bebés, personas mayores con alguna enfermedad como Alzheimer y personas con graves trastornos del desarrollo. Mientras tanto, en la distribución de los animales encontramos a delfines, elefantes, pulpos, homínidos e incluso algunas aves. Estos animales han demostrado habilidades de razonamiento y resolución de problemas que, en ocasiones, pueden superar a este grupo de humanos. Tal vez podríamos argumentar que los bebés tienen el potencial de superar a estos animales una vez que sean adultos. Pero, ¿qué pasa en los casos con humanos que permanentemente tienen el razonamiento limitado? Si usamos el argumento del raciocinio, solo nos quedan dos opciones. La primera es aceptar que estos animales con mayor capacidad de raciocinio importan más que estos humanos con menor capacidad de raciocinio. O la segunda, aceptar que el criterio del raciocinio no es un buen criterio para asignar valor a los seres vivos. Si nos vamos por la segunda opción, entonces tendríamos que buscar otra medida para asignar valor. Peter Singer y distintos filósofos utilizan el criterio del dolor. ¿Puede este ser vivo tener experiencias subjetivas desagradables? Para inferir esto, tenemos que ponernos creativos, ya que en muchas ocasiones no podemos simplemente preguntar. Saber si un animal sufre es bastante complicado y empírico, porque nunca se mide directamente, siempre se infiere de indicadores que deben estar bien validados, es decir, ser sensibles y específicos. Por lo tanto, no podemos estar seguros si un animal realmente está sintiendo dolor o simplemente está teniendo una reacción al ambiente que no le implica una experiencia desagradable. Sin embargo, hay consenso en que el dolor y otras reacciones negativas sí se pueden detectar con suficiente fiabilidad si se combinan medidas. Algunos criterios para saber si los animales sufren, específicamente los de granja, son los siguientes 4. Por un lado, existen conductas como cojera, apatía, evitación, cambios de postura, vocalizaciones que sugieren dolor, miedo o estrés crónico. También podemos ver en la fisiología el cortisol alto, frecuencia cardíaca, ejes hormonal e inmune, que pueden indicar estrés, malestar agudo o crónico. Por otro lado, también vemos lesiones o cosas clínicas como heridas, mastitis, pododermitis, pérdida de condición corporal que indican dolor y enfermedad. Y por último, podemos ver
cambios en la productividad, por ejemplo, la caída en el crecimiento, en la producción de leche, en la fertilidad o incluso en la longevidad de los animales. Esto puede estar indicando un efecto prolongado de dolor o estrés. Es importante entender que el sufrimiento puede ser físico y mental, y los dos deben de considerarse juntos, ya que existen indicadores generales de estrés, por ejemplo el cortisol, que señalan cuando el animal sufre por algo, pero no siempre permiten saber por qué sufre exactamente. Ninguno de esos criterios es definitivo, así que lo debemos pensar como que cada criterio que cumplan aumenta la probabilidad de que sufra. Sin embargo, incluso si un animal cumpliera todos estos criterios, no se puede decir al 100% de que está sufriendo. Así como nosotros no podemos afirmar al 100% de que una persona está sufriendo porque no podemos experimentar cómo sienten ser ellos. Sin embargo, cuando esos cambios se asocian de forma consistente con situaciones que serían dolorosas o temibles para los humanos y otros mamíferos, y los animales tratan de evitarlos, sería difícil intentar que no sienten dolor. Los cerdos pasan hasta un tercio de su día explorando y manipulando su entorno con el hocico. Cuando no pueden hacerlo, redirigen ese comportamiento hacia lo que tienen cerca, las colas y las orejas de sus compañeros, o los barrotes de una jaula. También se ha documentado que los cerdos aprenden a usar espejos para ubicar comida escondida, que reconocen individuos específicos y que muestran señales de empatía ante el estrés de otros. Las vacas son animales con vínculos sociales fuertes. Cuando una vaca es separada de su cría, vocaliza durante días. La cría hace lo mismo. También se ha documentado que evitan activamente lugares donde experimentaron algo doloroso y que muestran señales de anticipación al estrés, como agitación antes de procedimientos que ya conocen. Incluso se ha observado que juegan, especialmente las crías, lo que nos habla de estados emocionales positivos que también pueden perderse. Y en el caso de las gallinas, antes de poner un huevo, una gallina busca un nido, inspecciona y lo evalúa incluso por más de una hora, y si no encuentra el lugar adecuado, su nivel de estrés aumenta mediblemente. También tienen jerarquías sociales complejas, reconocen rostros tanto de otras gallinas como de humanos, y muestran algo que los investigadores llaman empatía primitiva, que es cuando sus polluelos reciben un estímulo de estrés leve, y eso hace que la madre aumente su propia frecuencia cardíaca y cambie su comportamiento hacia ellos. Y luego están los peces. Este es un tipo de animal donde es más complejo saber si sufre porque es más difícil interpretar su experiencia. Los peces poseen nociceptores funcionales similares a los de los mamíferos, y los estímulos nocivos no solo provocan reflejos, sino cambios fisiológicos y cognitivos complejos. Uno de ellos es el deterioro cognitivo, que de hecho desaparece cuando se les administra un analgésico. La mayoría de las personas piensan que los animales que consumen viven en buenas condiciones. Por ejemplo, observa esta gráfica que muestra las actitudes del público hacia el trato del ganado en los Estados Unidos. Presta atención específicamente a las barras 1, 3 y 4. En estas podemos ver que la mayoría de las personas piensan que los animales pueden sentir dolor como los humanos, que los animales de granja son tratados bien y que los productos que consumen vienen de animales tratados humanamente. Sin embargo, esto no concuerda con la realidad en la que viven los animales que consumimos, de los cuales se estima que 3/4 partes viven en condiciones de granjas industriales, condiciones que se pueden observar en la siguiente gráfica. Todas estas prácticas siguen siendo el estándar de la industria en gran parte del mundo, a pesar de que la mayoría de las personas no las consideran aceptables. Estas prácticas involucran cosas como que las gallinas deban vivir en el espacio de una hoja de papel, que sería el equivalente a que una persona viviera en un espacio de 1.6 metros cuadrados. Matar a los terneros machos porque no son útiles para producir leche, o cortar las colas de los lechones. Conocer estas prácticas de la industria nos puede hacer pensar que los animales sufren de una forma difícil de asimilar, y su escala, de aproximadamente 3/4 partes de los animales a nivel global, nos puede hacer pensar que es un problema mayúsculo. Recapitulemos lo que hemos visto hasta ahora. En la parte 1 vimos cómo el criterio del raciocinio probablemente no sea la mejor forma de asignarle valor a los seres vivos. Vimos ese otro criterio, que era el dolor. ¿Puede este ser vivo tener experiencias subjetivas negativas? En la parte 2 vimos cómo los animales que se usan para consumo humano muy probablemente sientan dolor. Y en la parte 3 vimos cómo las condiciones en las que viven estos animales nos pueden llevar a pensar de que probablemente estén sintiendo un dolor constante y bastante elevado. Si aceptamos todo esto, probablemente estén de acuerdo de que este sea un problema, pero ahora nos falta ver la escala de esto. Cada año, y otra vez hablando de algunos de los animales más consumidos, se estima que aproximadamente 300 millones de vacas, 1.300 millones de cerdos, 4.000 millones de patos y 73.000 millones de gallinas son sacrificadas cada año para el consumo humano. Y aunque la cifra sea muy incierta para los peces, es probable que este número sea incluso mayor al número de gallinas. A pesar
de que las condiciones en las que viven estos animales sacrificados varían entre países y legislaciones, la mayoría de los animales sufren algunas o la mayoría de las prácticas previamente mencionadas en la parte 2. Juntando la escala del problema, la gran certidumbre que tenemos sobre el dolor en ciertos animales, las condiciones en las que viven y lo ignorado o incluso aceptado que está en la sociedad, nos hace pensar que este es uno de los problemas morales más grandes de la actualidad. Entonces, hasta ahora hemos hablado como de el problema en sí y como de todo lo malo que tiene. Yo creo que también sería bueno como hablar de algunas cosas buenas del movimiento. Sí, o sea, pues la verdad es que sí está como bastante feo lo que se sufre, que sea como una explotación sistemática, pero pues la verdad es que sí se han hecho mejoras, o sea, por ejemplo, en la Unión Europea pues se impulsa el fin de este sistema ganadero en jaulas y se propone justo apoyar a granjas que tengan más diversidad de estrategias, ¿no? Y que sean menos intensivas y con condiciones más naturales para los animales, aunque bueno, luego también se va como a este marketing de huevos orgánicos y así, que pues luego la verdad es como greenwashing. Y también, pues como mencionaba antes, pues se ve el bienestar de los animales como una ventaja económica para las empresas y pues eso hace que busquen que los animales estén en mejores condiciones para reducir la mortalidad, mejorar la salud, tener que administrarles menos medicamentos, por eso también implica menos dinero invertido y pues mejorar también la calidad de sus productos, porque pues si los animales están en malas condiciones o sufren cuando en toda esta cadena de producción, pues generalmente tienen menos calidad los productos. Tal vez podremos impulsar proteínas alternativas, incluso tal vez carne de laboratorio, cosas así que no impliquen pues sufrimiento de por medio o daño a otras vidas. Sí, qué bueno que mencionas este tema de las alternativas en cuanto al consumo de productos de origen animal. Creo que tenemos la concepción de que el reducir el consumo de carne hace que no cumplamos nuestros requerimientos alimenticios. Y aparte que muchos de los productos que son catalogados como veganos suelen ser ultraprocesados y tienen costos elevados que no son accesibles para una gran parte de la población. Respecto a los cultivos de celulares de laboratorio, pues hace algunos años yo supe que estaban haciendo como pruebas para ver qué tan similar era el sabor de estos cultivos a la carne que estamos acostumbrados a consumir en el mercado. Y pues creo que por ahora, como son nuevas tecnologías, pues tienen precios muy elevados y aparte pues se genera una huella de carbono considerable en comparación a la producción de carne normal. No sé qué opinen o sepan ustedes al respecto. En 2013 fue como este caso famoso de que le dieron la hamburguesa general en laboratorio, pero pues era a un precio absurdo como de $300,000, pero pues es un grandísimo avance de que si hace 13 años estaba a $300,000 y ahora un kilo te puede salir probablemente 1000 veces menos el precio. Pues yo creo que un avance bastante importante y que probablemente en los próximos años pueda llegar incluso a equipararse al precio de la carne normal. Y bueno, creo que otra pregunta que nos puede surgir con esto es justamente en este futuro que mencionas, cuando ya podamos acceder a esta carne y que pueda ser producida de una forma mucho más sustentable. La duda surge, ¿cómo va a ser esta aceptación del público ante una carne que es producida de manera artificial? Y cómo podemos adaptarnos a este cambio como una sociedad que lleva muchísimos años con una industria que explota a los animales para la obtención de productos de origen animal. Existe mucho el concepto de si las cosas son o no orgánicas, que es como de, no es orgánico, es como de, no sé qué tiene, no lo voy a consumir. No siento que igual y podríamos caer en esta desinformación de pensar que podría hacernos daño, pero pues sí es una pregunta muy interesante que se va a ir abordando con el tiempo. Esto es todo de nuestra parte. Este video fue hecho con la intención de que reflexionemos sobre nuestros hábitos de consumo y lo que involucran para la vida de otros seres vivos. Esperamos que les haya parecido un tema interesante. Si ha sido así y quieren saber más al respecto, los invitamos a visitar estas fuentes que encontrarán también en la descripción.